Bueno, pues gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias al equipo de Pensarc por la invitación. Gracias, bueno, al ex convento del Carmen por este hermoso espacio. Gracias a todos los patrocinadores. Ha sido pues una muy grata invitación poder estar aquí, poder haber empezado esta reflexión compartida, Helen y yo. Nos pusimos el reto de hablar de paisaje, arquitectura, sin mostrar imágenes. Un poco en este espacio que es pues, un espacio de conciertos, primordialmente, nos parecía muy interesante apelar a la escucha y explorar este concepto a través de pues, presentarles este paisaje sonoro, que es lo que están escuchando, y poder generar un diálogo entre ambas, que es algo que vamos a intentarnos, no es algo que esté escrito, ni algo que hayamos ensayado, ni algo que tengamos como como algo muy fijo y muy estudiado, sino decidimos conversar desde un lugar como mucho más libre y poder también invitarlos a este diálogo. Y nos interesa, bueno, el tema del sonido también apelando a la parte intangible del paisaje, ¿no? El paisaje más allá de sus formas, su morfología, este paisaje interno y esta invitación también a reconectar con lo sensorial y poder juntos entrar en este paisaje. Sí. Y con esta experiencia juntos, como atravesando esta pieza sonora, sí, queremos convocar sus sentires, ¿no? Entonces después estarán también invitados al diálogo y pues que sepan que estamos ya como haciendo una cartografía de afectivas, ¿no? Estamos compartiendo una pieza, un paisaje sonoro, y compartir un paisaje es también compartir como responsabilidades, emociones, objetos y mucho más allá. Ahí ahorita vamos a entrar poco a poco. Pero primero, pues me presento, yo soy Helen Carlo, yo soy paisajista. No soy una mujer de conversar, de hablar tanto en público, pero lo estoy haciendo hoy y me da mucho gusto. Esto me está bajando decírselos, es como una manera de bajar el nervio que tengo, así que lo sepan, ahí estoy. Vengo de Francia, pueden notar a mi acento. Em, pues sí, mi historia es que nací en un pueblo en Bretaña y puede sonar como romántico o pues pueden imaginar como los paisajes de Francia, así todo bonito, pero también allá está este paisaje sujeto a una erosión, ¿no?, cultural por una agricultura intensiva que me llevó justo a estudiar el paisaje. Tuve la oportunidad de entrar en la Escuela Nacional Superior de Paisaje, ahí en Versailles, y luego salí a explorar, llegué a México y México me ha dado mucho desde 10 años. Para mí es una escuela de paisaje, porque me ha permitido, sí, justo trabajar el paisaje de verdad, implementar, colaborar, diseñar, tocar la permacultura, tocar la agroforestería sintrópica. También Brasil es un territorio donde estoy aprendiendo mucho y pues hoy es como sí, les voy a compartir un poco de esto, ¿no? ¿Y tú, Clau? Bueno, yo me presento también, soy Claudia Rodríguez, yo soy de formación arquitecta de la Ciudad de México, también pueden verlo en mi acento. Bueno, tuve una formación tradicional de arquitecta y después tuve la oportunidad de vivir en Oaxaca algunos años y ahí entrar en contacto con el mundo más, pues,
del campo, el mundo rural, y empezar a trabajar en proyectos que ligaban la arquitectura con la agricultura y con un poco lo que se llama desarrollo, y trabajar también con temas de permacultura y como ir ampliando un poco mi práctica, ¿no? Y después regresando a la Ciudad de México, buscar cómo llevar estos temas hacia un entorno urbano como es la ciudad. Con Helen, pues hay muchos puntos de encuentro. Nunca hemos trabajado juntas, pero compartimos como estos intereses en permacultura, en temas de diseño regenerativo, y también las dos trabajamos desde hace ya varios años en la zona de Valle de Bravo, en el bosque, en la cuenca hidrológica que alimenta de agua a la Ciudad de México. Entonces compartimos como muchos temas de diseño y muchos retos, pero esta ha sido una oportunidad de poder establecer una conversación y empezar también a reflexionar sobre lo que hacemos. Yo tampoco soy una persona de discursos, ¿no? Soy mucho más de hacer cosas, ¿no? Estar en el campo y demás. Entonces es interesante poder darnos este espacio para reflexionar y hablar. Sí, y justo pensar que pues coincidimos en muchas áreas y muchas ocasiones, pero pensar que para nosotras fue así como una invitación donde pudimos parar y reflexionar sobre nuestra práctica, que a veces el día a día no nos permite hacer eso, y fue realmente un regalo para nosotras. Y, y pues sí, como este punto de partida que nos dimos, paisaje, arquitectura, junto, era empezar a dejar de ver como una separación en estas prácticas y más bien como verlo como una sola entidad, ¿no? Y cuestionarlo juntas y hoy con ustedes, ¿no? Es la invitación. Es un diálogo vivo, un diálogo abierto, un diálogo en movimiento, igual que un paisaje, ¿no? Es como lo que les vamos a proponer hoy no es un ensayo o un discurso terminado, es un proceso, ¿no? Un proceso de cuestionamiento, un boceto. Nos gusta hablar, Franci, como del boceto, como un cadáver exquisito, como lo habíamos hablado desde un principio, de rebotar entre nosotras. No hay más rico que esto, ¿no? Y, y no sé, quizás tú quieres agregar algo sobre el paisaje, arquitectura Sí, para... sí, creo que hay un interés importante en cómo la arquitectura la dejamos de pensar como objetos, ¿no? Y cómo también dejarnos de pensar siempre en lo individual y explorar mucho más las relaciones, los procesos, todas las dinámicas que son lo que realmente generan un sistema vivo. Entonces nos interesaba esta idea de paisaje, arquitectura, como que el borde está donde lo quieras poner, ¿no? O sea, realmente es una misma práctica y es una misma posibilidad. Sí, y con pensar que justo preparando el diálogo de hoy, hicimos un fanzine y nos divertimos también mucho. Em, y, y, mm, y justo queríamos abrir ese diálogo, entonces lo estamos haciendo con ustedes. Les vamos a dejar la palabra, se les prometamos, pero primero vamos a empezar con unas preguntas por aquí, ¿no? Si ustedes también tienen unas respuestas, sí, ahorita estará abierto el espacio para compartirles, ¿no? Pero en el fanzine hay una frase tuya, Clau, que me gustó mucho sobre el concepto de los bordes, justo. Y me pareció ahí como una buena manera de empezar el diálogo entre tú y yo esta noche. Dices que los bordes suelen parecer algo concreto y cerrado, cuando en realidad los bordes son porosos y móviles. Siento que esta frase y esta visión que aportas ahí tiene como un potencial y una intención de mover justo los bordes y la línea fina de la práctica, ¿no? De la profesión y de la arquitectura. Y me encantaría como hoy, y frente a todos ustedes, como escucharte hablar sobre
¿Cómo te encuentras con este concepto adentro de tu práctica y de tu trabajo? ¿Cómo manejas los bordes y cómo desplazas esta línea fina de los bordes que a veces como encarcelan, ¿no? Sí. Em, sí, ¿y qué significa esa porosidad y cómo se manifiesta en tu trabajo? Creo que la idea central es como que el paisaje precede a la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura sucede en un sitio específico, pero siempre está dentro de un sistema que la abarca, ¿no? Es como esta idea de que hay un organismo que habita un cierto ecosistema y hay una relación dinámica entre ambos. Y cómo, cómo pensar la arquitectura no solo en la envolvente, el espacio que crea, sino cómo está dentro de, siempre es como esta idea de lo que le llaman los sistemas anidados, ¿no? Un sistema que está dentro de otro sistema que forma parte de otro sistema. Entonces, acercarte a un lote, a una parcela y entenderla como parte de un bosque, como parte de una microcuenca, como parte de una cuenca, como parte de un bioma, y cómo en esta gradiente de sistemas, aunque vayas a intervenir en algo pequeño, el pensarlo así siento que te da otras posibilidades de diseño, otras posibilidades de visión, otras posibilidades de alcance y cómo también integrar en estos bordes porosos o en estas aplicado a una disciplina, ¿no? Como pues el nombre de arquitectura es un concepto que pues le pusimos para describir algo, pero pues también lo podemos reinventar y lo podemos mover y lo podemos cambiar y cómo podemos integrar y aprender de disciplinas como pueden ser la agricultura, la biología, la geología, la hidrología, ¿no? Todas las como ciencias de lo vivo, como también pueden ampliar la capacidad de acción, de diseño de la práctica arquitectónica. Entonces creo que para mí el tema de los bordes tiene que ver como dejar de pensar en adentro y afuera, ¿no? Poder entender que hay toda una gradiente de espacios, de posibilidades, o lo privado y lo público. Bueno, ¿qué pasa entre todo eso? O lo salvaje y lo doméstico, ¿no? Como todas las posibilidades que puede haber en esos gradientes. Entonces me parece como que amplía el campo de acción de la arquitectura. Y, y también el tema del lenguaje, ¿no? Como las palabras también ponen límites y definen, pero como las palabras también, pues, ¿qué pasa si sumas dos palabras, ¿no? Como qué otro sentido puede adquirir y a dónde te puede llevar empezar a pensar así los sistemas. Y yo te quería justo preguntar a ti también, Helen, porque en tu trabajo hay, bueno, también estás como en un borde, ¿no? Como trabajas con paisaje, con diseño, también agroecología, mucho el agua, ¿no? El manejo del agua. Y, y me parece como que la interacción entre la parte humana y la parte de los sistemas ecológicos es un tema que veo en tu trabajo y que me parece un tema vital para el paisaje. Y, y ahí hay una idea que hablando de bordes y de límites, en esta cosa de que o es construido, el entorno construido o el entorno natural. Y como qué pasa entre ellos. Y esta idea de que cuando el entorno construido anula al entorno natural, cuando hemos visto que no necesariamente es así, ¿no? Justo el paisaje que están escuchando son unos sonidos grabados en el Amazonas, es un anochecer en el Amazonas, y
me parece como un ejemplo muy interesante porque tenemos esta idea de que el Amazonas o no sé, Yosemite, estos lugares son como maravillas de la naturaleza que no han sido tocados por el hombre. Y ahora sabemos que no, que son paisajes que se han creado y han evolucionado en relación a culturas y a que han sido habitados. Entonces, hablando como de bordes y de límites, pues me interesaría saber cómo ves tú esta relación entre el espacio construido, el espacio del hombre y el espacio natural y los ecosistemas. Sí. Pues es muy central esa pregunta en el trabajo que hacemos en Cosecha de Agua, que es como eh, en la organización que creé con María de la Mora. Ella es agróloga, em, agroecóloga, perdón. Y la agroecología, pues es esa relación, ¿no? Relación humano-planta, ¿no? Y justo, como dices bien, es como hemos tenido la tentación y siempre está la ruptura mucho entre lo rural, lo urbano, comparando siempre lo natural y lo construido, justo. Y nuestro interés es ver qué hay entre estos, cómo hacemos, cómo volvemos a hacer relación entre estos entidad que nos parece tan separadas, ¿no? Entonces, ¿qué hay entre los dos? Y es como también algo muy central en nuestro trabajo en Cosecha de Agua es, sí, como justo hubo un tal grado de separación de nuestra fuente de alimento, hemos como justo como dejado el espacio a la moda de los jardines ingleses y franceses, dejando afuera, ¿no? Como el árbol, dejando afuera el árbol frutal en general, ¿no? Dejando lo productivo afuera, cuando al final el jardín se volvió como algo muy aseptizado, ¿no? Muy ornamental, únicamente ornamental. Fue como también un marco de la nobleza, de poder decir, yo tengo dinero para producir, para comprar mi comida, no lo tengo que tener al lado de mi casa, en mi jardín. Entonces es como venimos de esta gran moda del jardín francés y del jardín inglés, que ahorita nuestro interés es también volver a crear esta relación de lo productivo y de esta fuente de alimento, ¿no? De esta fuente nutritivo de lo cual hemos hecho afuera. Em, y sí, hablas de justo de estos grandes sitios que vemos como la Amazona, como hay un maestro que nos cuenta mucho que es cierto que cuando los portugueses llegaron a Brasil en temporada de la conquista, pensaron llegar en los bordes del Amazonas viendo a la jungla como una jungla, un bosque denso. Cuando, y ahí podemos notar que su mirada ya em, estaba, estaba como imposible. Su mirada no podía concebir que la selva y que la jungla era una agricultura, ¿no? La Amazona también es una tierra, es una agricultura, es un bosque con una agricultura. Había una relación con humano en directo en relación con el bosque. Entonces, para nosotras son fuentes de inspiración estos patrones, estas prácticas, estas relaciones que tienen los pueblos originarios. Em, entonces, en nuestra práctica checamos mucho esta relación y volvemos a unir, porque hay un interés de unir y hacer paisaje así como más integral, un paisaje que tiene sentido, un paisaje que trae de nuevo el árbol. El árbol al paisaje, ¿no? Volver a traer el árbol al paisaje cuando lo hemos quitado de nuestra agricultura, por ejemplo, o de nuestros jardines ornamentales. Un paisaje que es habitado, un paisaje que es gestionado y funcional también, un paisaje estético también, porque no es porque el modelo inglés o francés no nos conviene, también la belleza es una parte importante para nosotras,
sí, no es desde un lado romántico, sino como hacer paisaje coherente y hacer un paisaje que tiene sentido, ¿no? Como que no es un monocultivo, sino empezar a volvernos a emocionar, nos podemos emocionar también por un paisaje de naranjas en España o de olivos, así como son hermosos. Esta agricultura también provoca una emoción, pero también como cuando hay más coherencia, cuando hay más sentido, también como nos puede emocionar más también. Em, y para seguir, si quieres. Y está el tema de crear condiciones para la vida, ¿no? O sea, que los paisajes tienen este potencial de, bueno, la diversidad genera también mayor abundancia, mayor Sí, fertilidad, mayor equilibrio. sí, el plural, ¿no? No, es cierto que justo en esta comparación entre lo natural y lo construido, pues vamos como sentimos que tendríamos que escoger uno el otro, ¿no? Claro. ¿Dónde está el entre dos? ¿O dónde está justo esta unión entre estas dos entidades que quizás justo esto crea lo plural, ¿no? Y nos aleja un poquito del mono, del modo monocultivo, el mono. Entonces es como cómo nos alejamos del mono para ir a lo plural y a la diversidad. Y eso es como justo como imitar, inspirarnos de prácticas ancestral también es fundamental para nosotros. Sí, ya hablábamos de esta inspiración que no es como un regreso al pasado, ¿no? No es como retomar para replicarlo, sino para detonar posibilidades e imaginarios, ¿no? Sí. Nuevos. Sí, y justo como siguiendo el diálogo, yo creo que vamos a retomar este tema, pero la frase que tú nombras en el fanzine, que es como una frase de Joanny Palasma, de habitar, como la frase que dice, el acto de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo, ¿no? Me pareció como un enunciado muy simple, pero muy profundo. Y cuando hablamos de diálogo y que decidimos justo como ver cómo estamos tejando nuestras prácticas, arquitectura y paisaje, quería justo preguntarte a ti como qué es habitar para ti y cómo tú habitas el mundo y cómo invitas a los clientes para quien justo proyectas o diseñas o soñas a habitar la arquitectura y de los proyectos que haces. Hay que, Pregunta chiquita. sí, No, a mí esa frase también me parece como muy contundente, también como en estas ganas de regresar a las preguntas esenciales, ¿no? Como dejar de pensar que la arquitectura es formas o que tiene solo una relevancia en un momento presente, pensar en que una práctica arquitectónica está ligada con expresar nuestra manera de habitar, lo que nos importa, cómo nos concebimos como humanos. Y ahí mm, a mí lo que no tengo una respuesta, ¿no? Pero me parece interesante el camino de explorar el potencial de la arquitectura como también como una acción regenerativa, ¿no? Como en este momento de, pues, evidente crisis climática y de ruptura, de polarización, el como revisar y replantear cómo queremos vivir, cómo se ve en los espacios en los que habitamos, a qué le damos importancia, ¿no? A lo colectivo, a cómo manejamos el tema de la prioridad de la sobreimportancia del individuo y los espacios como colectivos, públicos, naturales, dónde los relegamos. Me parecen como que los proyectos son
intentos de respuestas, ¿no? O intentos de exploraciones ante lo que es habitar. Y ahí pues no es solamente el espacio, el refugio, el lugar de encuentro, sino también pues de dónde sacamos el alimento, el agua, ¿no? Cómo manejamos el agua, qué hacemos con ella. Entonces, creo que ver, sí, también como el origen de la palabra habitar y que hablábamos, ¿no? Que el hábitat y la habitación comparten la misma palabra, ¿no? Entonces, volver a conectar estas dos escalas, esta visión más grande de territorio, de sistema que todos compartimos, del que todos somos parte, y luego nuestro espacio necesario, ese espacio vital, que también es igual de importante, ¿no? Pero cómo poder movernos entre uno y otro. Y ahí también en esta búsqueda de referencias e inspiraciones, para mí, por ejemplo, el solar maya me ha sido algo muy interesante, ¿no? Esta idea de que la casa, bueno, pues está la casa, pero no es que tenga como los límites perfectamente cerrados, ¿no? Sino que está la casa, luego está el traspatio, luego está la milpa, luego está la selva, y cómo se mueven entre todos estos espacios. Uno es mucho más de uso intensivo, donde sucede la vida diaria, el otro es donde están los animales, el otro es donde sacan la comida, el otro, o sea, como esta gradiente de espacios y esta manera de satisfacer como las necesidades y de vivir, de generar un balance con el entorno, con lo que tomas y con lo que das. Me parece como ejemplos que me interesan explorar en la arquitectura contemporánea, ¿no? En lo que puede ser una ciudad y sí, como un poco dejar de pensar en las formas tanto, ¿no? En lo objetual y mucho más en estas posibilidades espaciales y de relaciones. No sé si me perdí un poco. Eso pasa. Eso pasa, Todo. pero sucede. Yo te quería, sí, justo en esta como interés como de cuestionar los modos en los que habitamos y también entendiendo las dinámicas sociales, las dinámicas ambientales, creo que es algo que está muy presente en tu práctica. Em, ¿Cómo piensas tú también en los jardines y en los paisajes? Creo que hay como un interés también en generar hábitat, ¿no? En esta idea de lo qué es el hábitat y cómo se diseña un hábitat, cómo se trabaja en un hábitat. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, me gustaría decir que no Ajá, a la pregunta, pero es cierto que en nuestra práctica diseñamos hábitats, sí, como que, sí, como que en el diseño de paisaje que hacemos en cosecha de agua no diseñamos desde la forma, sino realmente con esta voluntad de crear como hábitats. em, en, sí, lo llamamos el artscape, ¿no? Es todo lo que viene antes del softscape. em, Palabras en inglés, no sé por qué, porque no hablo tan bien inglés, pero es como justo generamos condiciones antes de, para que una planta, sí, diseñamos condiciones como favorables para que una planta se desarrolle, ¿no? Más que forzar a la planta a que crezca aquí y se desarrolle. Es una intención muy importante para nosotras en nuestro trabajo. Em, es cierto que cuando actuamos, cuando diseñamos y intervenimos en un sitio, es de gran responsabilidad porque le vamos cambiando o modificando su naturaleza, ¿no? Y eso mucho, es de mucho impacto, ¿no? Y de mucha responsabilidad. Entonces, sí nos toca ir pensando en qué le gustaría a un eucalipto
para estar bien, qué le gustaría a a una jacaranda para que esté bien, etcétera, etcétera, como pensar como planta casi, justo como desde el sentir para ofrecer las condiciones como ideales. Em, Escribimos mucho, así que les voy a leer. Aléalo es como el hábitat sostiene la vida, el paisaje la expresa y el jardín la cultiva. Y es eso, sí, 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 también en el paisaje toca crear hábitat. Esto, sí. Y bueno, también hay todo un diálogo entre el paisaje y la arquitectura, el sitio, los habitantes, ¿no? Con esta creación de hábitats. ¿Qué has aprendido de ese diálogo o qué nos puedes compartir? Ujú. Pues sí, hablábamos de lo plural y del mono, ¿no? Entonces, todos aquí tenemos, sí, cuando escuchamos justo esta pieza sonora, tenemos un bagaje cultural que llega con nosotras y hay tantas personas aquí y tantos paisajes que emergen en nuestras cabezas, ¿no? Paisajes únicos, cada uno. Y eso está increíble y podemos como emocionarnos mucho, ¿no? Cuando de pronto uno te pregunta, ¿y cómo era el paisaje de tu casa cuando eras pequeño? Y cuando nos vamos a ir en estas historias y contando y dialogando con la gente en los sitios que nos cuentan de su lugar, es una hermosura de encontrarnos ahí en este diálogo. La escucha también es como fundamental en el diálogo. A veces callarse también es bueno, escuchar el silencio es parte también de nuestra práctica. Solo estar como un receptáculo a la información externa, ¿no? Y todo esto para cada vez más conocer un sitio, cada vez más conocer a los actores que viven ahí en este sitio. Y, y también como en este diálogo encontramos también el contacto con el otro, que sea bueno o malo, a veces cae mal una persona o no. Hay algunos actores o grupos de actores que son más como difícil de acceder, unos que son una maravilla, pero en este contacto tanto con el sitio como con los actores hay en esta cosa de la alteridad, ¿no? Así como que es muy bonito sentir esta alteridad, como al contacto, sin contacto no hay alteridades, sin esta fricción, pues no hay como, no, siento que no emerge a veces como, como, como esta creatividad que viene a esculpir un sitio. Entonces es como gracias a la alteridad, donde ahí hay mucho potencial. Y estuvimos hablando también y convocando los ecotonos, ¿no? Cuando estuvimos justo platicando, escribiendo el fanzine. Y los ecotonos es como una imagen muy fuerte, ¿no? De esta forma de dialogar, ¿no? Son dos ecosistemas que se pueden encontrar y formar una zona de fricción, de alteración. Pero esta zona, justo entre dos ecosistemas, es la zona que es más fértil, eh, porque ahí pues, se genera como una diversidad y dejamos de hablar de lo monocultivo, sino hablamos de lo plural y pues esta imagen de los ocotonos es también lo que está pasando aquí, ¿no? Y aquí y aquí y es lo que hace como emerger como sí, como cada vez más abundancia y más fertilidad y creo mucho que esto es todo ese material que construye nuestros proyectos, ¿no? ¿Puedes dar un ejemplo de un ecotono como para ponerle cara? O sea, un encuentro entre agua y tierra, la chinampa, Sí, sí, porque creo que es bonito cuando adquiere una forma también, ¿no? Lo hace real, lo hace más accesible. sí. En general me gustaría más dibujarlo, pero bueno, aquí no hay, Como, pues vamos a poner palabras, bien. Sí, es como, no, pero ese es el reto. eso es el reto. Un ecotono, por ejemplo,
sí, como esta zona fundamental que cuando ves un río, por ejemplo, pensar que el río no es solamente donde corre el agua, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Sino realmente el río cuando toca, por ejemplo, una pradera, toca la pradera, y el río al final tiene un ancho mayor, ¿no? Tiene una cama que además cuando hay más agua crece, sale. Entonces el espesor del río va y viene y su espesor crece y disminuye, ¿no? Esta zona entre la pradera y el agua del río, es toda esta zona riparia, para mí es el ecotono que ahorita me viene a la mente. Sí, es este ecotono tan rico que es a la vez indispensable para el río y también es indispensable para la pradera, ¿no? Porque justo es una zona tampón, como una zona de un buffer entre un, una área y la otra, y es una área de infiltración, un área de mayor como de mayor diversidad, una zona donde justo como antierosión, una zona donde justo aquí es muy fértil, ¿no? Esta zona entre río, entre estos dos ecotonos. Y hablando de, conectándolo con el tema de los bordes, ¿no? Y esta idea de que no son fijos y sólidos como a veces creemos, me vienen estas imágenes de los ríos, ¿no? De, no sé si hay unas muy famosas, creo que es el río Mississippi, cuando ves todo el cambio que ha tenido el cauce, ¿no? Que imaginas que, bueno, pues ese es el cauce del río, pero cuando lo ves en un lapso de tiempo de 100 años, pues resulta que se ha ido moviendo Sí, y que no es como, no está en un lugar fijo, ¿no? Que también se y, mueve. sí, y también es como una película, ¿no? Es Ajá. como, no es una imagen fijo, sino una película. Y hoy justo hablábamos de los castores, ¿no? Es como también hay como actores de este movimiento, actores de esta transición. Ellos actúan mucho a los bordes, a los márgenes, a la margen, en el margen Ajá. de los ríos. Es como, sí, es bello esta imagen y justo tengo una pregunta sobre, bueno, Sobre los quizás castores. me quiero Ajá. acelerar porque me gusta escucharte sobre justo cuando en el fanzine hablas pues de los bordes y de los umbrales y de todas estas zonas de transición. Me parece que son espacios también de mucho cuidado y de mucha gentileza, ¿no? Justo es como, y quisiera justo preguntarte en los proyectos que has realizado, ¿cómo son estos umbrales y estas transiciones? Em, sí, de qué utilidad son? Si hay, Sí. sí, ¿cómo los tratas? ¿Cómo No, son? yo creo que uno de los aprendizajes más grandes para el hacer de los arquitectos es trabajar con entender estos ecotonos y explorar estas transiciones, ¿no? Digo, hay una parte que es muy, estos espacios de plaza, patio, galería, pórtico, ¿no? Como zaguán, estos espacios que pues han estado como elementos arquitectónicos tradicionales y que de pronto se dejaron de usar y otra vez están por ahí, creo que responden muy bien a esos encuentros y esas umbrales, ¿no? Que no es como eso de ya estoy afuera, ya estoy adentro, ¿no? Sino que hay distintos grados de un gradiente entre lo público y lo privado y también em, me parece también muy interesantes esos umbrales pensados en la escala, ¿no? Entre la visión del territorio, entre dónde empieza una ciudad, dónde termina, ¿no? Estos márgenes de las periferias de las ciudades, ¿no? En la Ciudad de México, eh, toda esta, la franja de los volcanes. Bueno, trabajé en un proyecto en Iztapalapa, justo en las faldas de un pequeño volcán y hacia un lado era
completamente el área de Tláhuac y toda esta parte donde todavía es agrícola y hay como un movimiento fuerte social para que no crezca la ciudad hacia allá. Y hacia el otro lado, esta plancha de concreto, no seguro han visto esas imágenes muy impresionantes que parecen olas de concreto. Y cuál es ese espacio donde se mantiene la vida. Y normalmente esos espacios se vuelven más bien de conflicto y de tensión, ¿no? Entonces, me parece interesante esta pregunta de cómo pueden mantenerse como estos espacios de vida, ¿no? Que mantienen cualidades de lo urbano, pero también de lo natural, ¿no? Entonces, si son lugares de infiltración, si son lugares de alimentos, si son lugares de recreación, o sea, ¿qué pasa Sí. en esos límites? Sí, ahorita con lo que acabas de ese ejemplo, me hace que ahí no hay justo como transición, ¿No? ¿no? No hay Ajá. umbral. Y justo llevando este ejemplo, pero a la escala de la habitación, te quería preguntar, porque lo nombraste en el fanzine, en el texto que escribiste, como evocas el hábitat y la habitación. Y, yo lo interpreté como la habitación como un cuarto, a la escala del cuarto, y te quería preguntar si tú tienes un cuarto y una habitación para ti, y cómo lo llevas desde el público a lo privado. Y eso es un poco una referencia a Virginia Woolf, ¿no? Como este cuarto a ti mismo y cómo es este transición. Sí, es. Em, sí, tengo un cuarto propio, pero creo que es un tema que a mí me parece muy relevante como de la necesidad de la privacidad, pero también como en esta búsqueda de generar espacios propios también nos hemos olvidado de estos espacios que conectan. Entonces, em, sí, creo que nuevamente es como si fuera fractal, ¿no? Como si Sí. realmente hubiera un trabajo, un trabajo de entendimiento en esta microescala que va creciendo y que se puede entender desde lo territorial hasta el espacio más íntimo. Em, y hace rato que hablaste de los castores, estaría bueno. Justo me estaba enseñando él en un libro en el que hay unas imágenes muy bonitas de unos paisajes donde, bueno, en Estados Unidos que quitaron a los castores, ¿no? Del ecosistema y lo que pasó cuando quitaron a los castores. Y me recuerda, digo, ahorita quiero que nos cuentes un poquito, pero hay algo ahí que también tiene esta cualidad de cómo el trabajo de ellos es como un trabajo que hacen uno a uno, pero que todos construyen esta gran red de manejo de agua y que me parece como también un referente muy interesante Sí, para el arquitecto. sí. Sí, totalmente. Vemos a los castores, a las abejas, como a las hormigas que trabajan al servicio de la vida, ¿no? Que construyen vida, como que al contrario de nosotros, podemos decidir si hacemos desiertos o si queremos hacer más vida y más bosques, pero ellos no, están dedicados a crear más vida. Y en el caso de los castores, que es como un trabajo de Susan Husky, que es una diseñadora gráfica y paisajista de Estados Unidos. Su trabajo es hermoso. El libro se llama Regresar el agua a la tierra. Y es cierto que quitando el castor del ecosistema de Estados Unidos, no es lo único factor, pero fue un factor a la desertificación, ¿no? Porque, pues, en vez de trabajar superficialmente en construir como barrage y construir como una red, un hilo, como un cabellitos de agua, pues fuimos cansando el suelo, ¿no? Cansando, compactando. Y cuando también un río se puede cansar, ¿no? Es como, entonces va a buscar por dónde pasar.
y entonces cuando dejamos de ver como el río como a- de manera como de escala grande y cuando nos enfocamos quizás en lo pequeño, pues el trabajo del castor, que era justo como un trabajo de un individuo más un individuo, pero a una escala territorial, al quitar este individuo más este individuo más este individuo, pues quitamos cada cabello de agua que iba como hidratando el paisaje de Estados Unidos y hoy el humano decidió crear un desierto, ¿no? Es como, entonces hoy, pues sí, sí, todos hemos visitado un poquito el territorio del norte, sí está bastante seco. Eh, sí, yo lo conecto, o sea, esta imagen me recordaba esta idea de la habitación y el hábitat, ¿no? Como algo que es un espacio individual, pero que es algo que uno puede hacer con sus propias posibilidades. También se puede de pronto construir esta red, ¿no? Y esta, mm, esta cuestión que tiene un impacto muchísimo más territorial, ¿no? Entonces ahí yo también te quería preguntar, como en esta idea del cuidado, ¿no? Bueno, pues yo lo ligo como a el cuidado como una práctica en la que yo pongo atención, quiero conocer algo, quiero intervenir en un lugar desde la responsabilidad, pero parece algo individual. ¿Cómo lo puedes llevar a unas prácticas de cuidado que apelen a lo colectivo? Y ahí quizá también ligarlo a a prácticas del manejo del territorio de pueblos originarios o qué significa a esta escala, ¿no? El cuidado y cómo, si nos puedes dar como algún ejemplo o conversar un poquito sobre, porque sé que te interesa ese tema, ¿no? De los procesos sociales Sí. y las prácticas colectivas. Sí, em, primero es cierto que me encanta lo colectivo, no tanto en trabajo de equipo, sí también, pero es como esta idea de poder tener un paisaje y tener como un bien común, ¿no? Como al final compartimos los paisajes, es como tan, tan grande, ¿no? Es como cuando realizamos esto, es como ver tu vecino como igual de responsable del agua. Compartimos tanto así, ¿no? Como compartimos los ríos, compartimos las montañas, sus nombres, aunque cada quien tiene como una historia con el lugar propio. Hay entidades como así que nos miran desde arriba y que debemos reconocer que pues que cada uno de estos elementos son también como, sí, como algo que compartimos con el colectivo, ¿no? Y adentro de la práctica que tenemos nosotras en cosecha de agua, em, sí, es fundamental el trabajar en colectivo y sí, trabajamos en forma de tequios, ¿no? El tequio es una palabra náhuatl que quiere decir como que ponemos todos nuestra energía un día para la tierra de alguien más, ¿no? Entonces, también existe en todo el mundo, ¿no? Que de pronto nos ponemos todos en equipo para ir a trabajar, porque en la práctica sabemos que pues el sembrar es bastante fácil, ¿no? Sembrar es como un 5% de la actividad, ¿no? Pero el 95% es el manejo. Y los campesinos y agricultores lo saben muy bien. Ellos manejan nuestros paisajes. La mayoría de nuestros paisajes están manejados por los campesinos y agricultores, ¿no? Entonces, em, hacer como territorios como juntos y ir a rescatar estas formas de trabajo en colectivo, formas ancestral de ayuda mutua, es como, es como una forma de hacer como juntos la plática, pero también la práctica de las técnicas de agricultura o de siembra o de manejo de los paisajes, ¿no? Y, y me, y me, y me genera mucha emoción pensar como también como que lo que estamos haciendo en Valle de Bravo de manera más intensiva es como
sí, como la creación de una comunidad que está alrededor del cuidado, ¿no? Y de la formación de estos paisajes. Y, y se siente muy fértil y muy abundante y muy, con mucha gratitud, ¿no? Em, sí, sí, y voy a saltar así como a un otro tema, sin transición, pero sí, sí, como hemos escribido también mucho sobre la temporalidad y llevar estas prácticas de campo como los tequios es como, es una actividad donde requiere el compromiso, ¿no? Con el territorio y con la gente que vive este territorio, un compromiso por quien estamos sembrando también campos o jardines. Hay un compromiso desde cosecha de agua que nos gusta mucho, ¿no? Es un compromiso también, sí, con el tiempo, con la gente. Y, y hablaste mucho también de la temporalidad en los escritos que has hecho para el fanzine. Ahí dices como que la arquitectura necesita volver a las prácticas del campo, a lo llamado vernáculo, a lo informal, al sentido común. Recuperar prácticas que vienen del territorio. El sustrato requiere intercambio, redes que nutren. No son visibles, pero son indispensables. También escribes que involucrar al cuerpo, la observación y la escucha, el caminar y el recorrer. Noto también como justo esta urgencia en la necesidad de regresar a observar y a vivir los territorios con el cuerpo mismo, ¿no? Y es un poco la invitación de la pieza sonora, es sentir con el cuerpo. Me gusta también que nombres lo invisible y obviamente pienso en el viento, el sol, cuando nombras lo invisible, pero también como pienso en los microorganismos, las dinámicas vivas que esculpen como un territorio o un sitio, pero también pienso en el tiempo, ¿no? Y, y también escribes que involucrar al tiempo, la observación y la escucha, camina a recorrer, establecer una relación con el sitio y con los sitios en el cual trabajas, ¿no? Y te quería preguntar cómo describirías la relación con el tiempo en el diseño, cómo vives y abordes el tiempo en la arquitectura que concibes, cómo dialogan para ti ese tiempo largo y ese tiempo corto, un poco como términos de escala, pero de tiempo ahora. Sí, creo que como apelar al cuerpo, a la escucha, al recorrer los lugares, a la observación, tiene que ver también con como el interés en la arquitectura como oficio, ¿no? No tanto como profesión, carrera, como esta parte de la materialidad, del hacer, del sentir el lugar, de construir, ¿no? Como sí, me parece como muy importante el seguir sosteniendo que la práctica arquitectónica es un oficio y en acercarme a un sitio he tenido como una gran fortuna de trabajar en un mismo lugar como por casi 18 años. Entonces, me ha enseñado mucho justo algo que yo no tenía consciente ni estaba buscando, pero entender como lo que va pasando cada vez que voy al lugar, cada vez que veo qué árboles florecieron, qué arbustos florecieron, cómo se fue transformando, cómo es en las lluvias, cómo es en las secas. O sea, como todo esa, o sea, realmente es como el abrirme a aprender del lugar, ¿no? Y desde ahí, pues buscar que los diseños y las intervenciones
dialoguen con esas posibilidades, ese aprendizaje del sitio. Entonces, eso también creo que creo que justamente involucrarse con sembrar un jardín, hacer un jardín es hacer muy consciente el paso del tiempo, ¿no? Por más que quieras, pues la arquitectura la dibujas, la diseñas, se construye y podrías decir que ya está terminada. Un jardín, un paisaje, no, ¿no? Siembras un árbol y por más que quieras que esté listo, pues se va a tardar en crecer y eh, le va a pasar, le van a pasar muchas cosas, ¿no? Para que sea el jardín que soñaste. Entonces, creo que el trabajar cercana al paisaje y cercana a un entorno natural, hay como una posibilidad de entrar en esa visión de, ok, hay algo que puedes controlar, hay algo que hasta generas una estructura, pero también después se, la gente que habita se va a apoderar del lugar y se va a apropiar y eso está muy bien. Y no solo la gente, ¿no? Sino también lo que pasa con la vegetación, con los árboles, con las aves que empiezan a llegar. Entonces, creo que esta posibilidad de pasar un largo lapso de tiempo en un solo sitio te hace incluso ver que las ideas que tenías, si estaban perfectamente equivocadas o no, y también como poderte echar para atrás y revisar. Y, y creo que siento que a veces hemos perdido esta capacidad de proyectar a largo plazo, de hacernos preguntas de, bueno, ¿qué va a pasar si yo me voy de aquí y esta casa desaparece, ¿no? El lugar va a ser mejor o peor que como me lo encontré. O sea, y a mí me parecen interesantes esas preguntas. Y creo que cuando haces un paisaje te las tienes que hacer, ¿no? O sea, Sí. y, y esto, ¿no? De los árboles que disfrutamos de su sombra, de sus frutos, pues alguien los sembró. Entonces nosotros, ¿qué estamos sembrando, no? Y hablábamos hace rato de la sucesión ecológica, ¿no? De cómo también a veces creemos que ya las cosas están dadas y se nos olvida pensar en la siguiente generación, en qué estamos dejando, cuál es pues sí, un poco el legado, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poco de qué es la sucesión ecológica y cómo son esos procesos de transformación de un bosque, de una selva, pensando en el tiempo. Sí, sí, se va a sonar un poquito demagogo, ¿se dice demagogo? Un poco así, pero nosotras en el despacho nos proyectamos de 0 a 100 años, ¿no? Como es pues el tiempo también de maduración de un bosque, ¿no? Y de un paisaje, nos damos gran libertad de hacerlo. Y, y, y justo como es muy loco porque justo como no es una fotografía, como les dije, es una película, ¿no? Entonces, como cuando a un cliente le entregamos un jardín, cierto que es al contrario a la arquitectura, va a tomar en valor, ¿no? Su valor va a crecer y crecer y crecer. Y además de decirles que nunca va a haber nunca va a haber la misma cosa, la misma vista desde su ventana, pues así vendemos también los proyectos, ¿no? Entonces no hacemos renders porque no hay renders que puede existir, ¿no? Es como, o tendría que ser como de otra forma, pero, ¿qué quería decir? Sí, como que planeamos de 0 a 100 años y hay mucha incertidumbre y mucho, porque hay algo intangible e invisible en en lo natural, ¿no? Em, Nos damos como justo este derecho al error, como tú decías, ¿no? Como que cuando tienes el chance de ver un paisaje por 18 años, hay, y hablaste de actualizar y pues sí, hacer un error de sembrar un árbol, un manzano al lado de un aguacate, obviamente va a haber competencia y bla, 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 pero la suerte que tenemos es cuando justo tenemos chance de todavía interactuar
y dialogar con este paisaje a largo plazo, hay esta manera de poder actualizar y el derecho al error se vuelve mucho menos pesado, ¿no? Porque hay una forma de poder rectificar y actualizar. Eso está muy bonito. Y podríamos pensar que este derecho al error o esta incertidumbre o lo invisible viene a ayudarnos como proyector, como diseñador, donde podemos hacer unos errores y no se va a ver, ¿no? Pero no es cierto, en la agricultura, aunque parece como la agricultura que nosotras implementamos, que es la sintropía, que estamos estudiando todavía con María, mi socia, en Brasil, con nuestro maestro se llama Namaste. No es hippie, es un agroforestero cero hippie. Les invito a conocer su trabajo, es espectacular. Entonces, él dice, ¿no? Es como él dice y su maestro dice también que pues sí, es una agricultura de mucha precisión y de mucho orden, aunque hay esta parte de lo intangible y de mucha incertidumbre y de mucho aprendizaje año tras año, es esta alteridad también que podemos ver y crecer desde ahí, ¿no? No aprendemos de un error, sino de rectificando y reparando este error. Y hablabas de la sucesión ecológica sistémica. Esto es una fascinación. También estoy muy fascinada con la agricultura sintrópica justo por esto. Es como la fascinación de poder planificar un paisaje desde pues, cosechar un rábano hasta planificar lo que pasa entre cosechar un rábano a los 60 días hasta cosechar las bellotas de un encino en 100 años o las nueces de un nogal en 100 años. Entonces, ¿qué pasa en esta relación tiempo corto y largo? Es también muy fascinante y muy hermosa, ¿no? Es como, también es una forma de bajar y tener como lo hicimos para hacer este ejercicio hoy. Tuvimos que parar para escribir y sentarnos y reflexionar. Estamos tan acostumbrados a un tiempo de velocidad extrema, ¿no? Ahorita es como un scroll así, que, que al final pues yo siento una gran suerte de poder trabajar con tiempos largos, pues que al final como nos fuerza, ¿no? A interactuar con la contemplación, la lentitud, em, los tiempos largos. Y es difícil, la paciencia, ¿no? Es como cuando estamos intensos de trabajo y nos gusta la intensidad, es como con mucha humildad, así como, regresar como a quizás intentar de regresar a una función más biológica nuestra, que sería una función más de comer fruta, sembrar fruta. eh, es como un maestro que es Gilles Clément, no sé si lo han escuchado, pero hace poco decía que existe la inteligencia artificial, pero el hombre tendría que volver como a fijarse más bien no a la IA, sino a la IB, ¿no? A la inteligencia biológica. Y si nos girábamos a la inteligencia biológica nuestra, siento que nos quitaríamos como un peso de por fin tener una misión en esta vida, ¿no? Como de comer frutas y sembrar cagando en el bosque, quizás sería acercarnos a algo más como vital, como, no sé, quizás voy un poco al extremo, pero es realmente una invitación, ¿no? Como a sentir, a vivir, a, a, a regresar quizás hacia una temporalidad como que nos habla más de un tiempo largo para poder estar, ¿no? Y vamos a clausurar sobre un tema que también, clausurar, no, a cerrar, a terminar, no. Hay un último tema, no sé si hay tiempo, pero que queríamos tocar, pero sí, como que hay algo en tu escritura, en tu escrito,
en el texto, como que dice que explorar otras posibilidades, otras maneras de habitar, cómo habitar la tierra desde el cuidado, posibilidad de evolucionar con los lugares que habitamos. Y me da mucho justo curiosidad em, ver cómo si podías como elaborar o platicar un poco sobre estas preguntas, como cuál sería tu respuesta, cómo exploras dentro de tu práctica todas estas posibilidades, cómo conviven las posibilidades nuevas, la imaginación y la ficción, con el día a día también. ¿Cómo es eso, no? Esta imaginación, esta fuente de creativa y la ficción en los momentos creativos de la práctica, pero también en obra, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo aparece la creatividad en todos los procesos de trabajos? Mm. Creo que em, hay un libro muy bueno que se llama Trenzar la hierba dulce, no sé si lo han leído, se los recomiendo ampliamente, de Robin Wall Kimmerer. Y ella es pues bióloga y también descendiente de los Powhatan en Estados Unidos, y como que liga el conocimiento científico con el conocimiento un poco ancestral, empírico de las plantas. Y ella decía que ella daba clases en una universidad en Estados Unidos y decía que cuando les preguntaba a sus estudiantes como cómo se imaginan que sería, o sea, eh, un lugar, el rol que podría jugar el ser humano desde un lugar generativo, ¿no? Generador de vida, y que había un bloqueo absoluto, ¿no? Todos tenían ideas de toda la destrucción, desastre que generábamos, pero no había como esa posibilidad de imaginarse un lugar, de tener un lugar como ser humano donde eres una gente donde hay una capacidad de generar condiciones para la vida. Y leyéndolo como que me causó como mucha impresión, ¿no? Esa descripción, porque me identifiqué absolutamente a mí y a mucha gente, ¿no? Entonces creo que a mí sí me preocupa mucho el estado del mundo, pero también eso bloquea, ¿no? Y de pronto sientes que entonces no hay posibilidades y ya para qué haces algo y demás. Entonces, creo que poder hacer proyectos que tienen que ver con arquitectura y paisaje, que tienen que ver con naturaleza, con agua, con alimento, em, es la posibilidad de buscar, explorar y tratar de encontrar un lugar en donde podamos ser parte de la vida y generar futuros posibles. Y después también poder tener las capacidades o reunirte con las personas que pueden ayudar a hacerlo real, ¿no? Entonces hay como una parte quizá más de despertar la imaginación y la visión de las posibilidades, y otra también muy anclada en el hacer y probar y pensar que tampoco vas a descubrir el agua tibia, como dicen, ¿no? Sino que hay muchas cosas que ya están ahí y que es simplemente ponerlas en práctica y que empiezan y que cuando las haces resulta que sí funcionan, ¿no? Entonces es como una respuesta un poco ambigua, pero creo que no hay si tuviera una respuesta sería otra persona. Pero creo que tiene que ver con sostener como esas dos, ¿no? Como un poco la capacidad de imaginar y de repensar, y otra de poder tener bueno, la técnica, las habilidades para poder, obviamente, siempre desde un espacio de colaboración, ¿no? No creo que existe el que hace proyectos solo, y que eso me parece que es una ficción absoluta. Em, y en esta misma línea de pensamiento, em, yo te quería
también preguntar eso, ¿no? De cómo para ti, cómo juega la imaginación en esta creación de visiones colectivas, ¿no? Porque creo que como en esta mirada compartida de cómo habitamos el mundo y cómo podemos pues generar proyectos regenerativos o que, que van hacia esa línea de regeneración, ¿cómo juega para ti la imaginación? ¿Y por qué crees que es relevante este tema de la inteligencia biológica que hablabas, ¿no? ¿Qué potencial hay ahí? ¿Qué puede despertar eso? Mm, Pues sí, sí. Lo que podría despertar es, una vez conectado a más de una función biológica, siento que es muy chistoso de cuando justo trabajamos en grupo y en como generar estos, una vez que quizás alineado a una función biológica más clara, no es solamente de comer frutas y sembrar frutos, ¿no? No es solo esto, pero hay una capacidad colectiva de soñar, ¿no? Como luego me encantaría leer una, un escritor que me gusta que dice, no debemos ceder a los escenarios de final del mundo que vienen como fantasma y que solo sirven a hacernos renunciar a nuestros sueños. Y nuestros sueños se encuentran en, y en nuestros sueños se encuentran la memoria de las tierras de nuestros ancestros, ¿no? Es como entonces soñar y crear justo como futuros distintos. En el despacho usamos mucho herramientas, ¿no? Como que tienen una vocación de transmitir, alinearnos y proponer un rumbo para toda una comunidad, por ejemplo, o para hasta una familia o para un pueblito, ¿no? Es como son soportes estéticos, sí, como un bello render, pero no solamente, son como memorias y donde como antiguamente se bordaba, ¿no? Como los planos o las mapas en telas. Y entonces intentamos hacer algo similar, ¿no? Es como, no es una tecnología grandiosa, pero es como un contrato donde aparece el lenguaje común, donde aparece el rumbo para los próximos años de desarrollo de un paisaje, por ejemplo. Y pues sí, yo creo que soñar, soñar y soñar, ¿no? Y ahí como, sí, no parar de soñar. Me voy a quedar así. Y justo queríamos terminar sobre una frase que coincidimos que podía cerrar este diálogo nuestro para abrirlos a un diálogo más amplio. Pero esta frase dice que debemos reforestar nuestros imaginarios y así, quién sabe, quizás podríamos acercarnos a una poética de la urbanización susceptible de restaurar el poder de lo vivo, de los lugares y no repetir los mundos romanos y griegos. Abrir la ciudad, los hábitats a los bosques, a los jardines, a los deseos, a la felicidad, a lo vivo y al placer. Pueden tejer así una plaza de adoquín que recubre los ríos. Antes de todo, lo vivo es salvaje y también brota en las ciudades. Pues